Estamos en una edición especial de Enfoque, donde vamos a compartir un repaso de algunas de las entrevistas más destacadas que hemos realizado en el marco del proceso de formación sociopolítica virtual hacia una Viayala soberana, comunal, descolonial y plurinacional para el buen vivir, que se realizará hasta el 5 de noviembre. Anótense, no se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone. La idea de hoy es ofrecerles un panorama de los principales expositores de este ciclo que aportan miradas diversas y profundas sobre la realidad internacional y regional. Este material busca servir como introducción a las disertaciones del curso, como apoyo para quienes participen y al mismo tiempo como disparador de consultas y debates que podrán plantearse directamente a los docentes durante el desarrollo de este curso virtual de formación sociopolítica. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. En este primer especial vamos a compartir parte de las entrevistas realizadas a la socióloga mexicana y pensadora decolonial Karina Ochoa, al filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres y al analista político boliviano Antonio Abal. Comenzamos con Karina Ochoa, quien destacó las resistencias que emergen desde los pueblos y movimientos sociales. Estamos hablando justamente de procesos de esclavitud que son presentes en nuestros territorios desde hace 500 años, pero que están actualizadas. O el extractivismo, ¿no? Las lógicas extractivas de los recursos naturales son las mismas lógicas extractivas que hace 500 años operaron en nuestros territorios y que fue lo que posibilitó el desarrollo del capitalismo en Europa. O tenemos también el genocidio en Palestina. Eso no lo podemos callar, no lo podemos negar. Lo que se está viviendo en Palestina es muy similar probablemente a lo que se vivió hace 500 años en estos territorios, y callar o silenciar o no hablar de Palestina es mantener la herida también de nuestros pueblos, porque lo que hay en Palestina es un genocidio de corte neocolonial o colonial más bien, que es parte también de lo que nosotros podemos revisar como registro de nuestra historia desde hace 500 años. Entonces, lo que hoy está pasando en el mundo forma parte de las lógicas moderno-coloniales que tienen una continuidad y una actualización, y que si nosotros podemos hacer la revisión histórica de cómo se va gestando ese modelo y cómo se van constituyendo estos métodos de la dominación colonial, tendríamos muchas más posibilidades de entender nuestro propio presente. Y aquí aludo, por ejemplo, a lo que ya algunos historiadores y autores plantean, en el sentido de que quienes replican el pasado no es quien no lo conoce, sino quien no lo comprende, ¿no? Esto lo dice Daniel Giglioli, y es real. O sea, necesitamos no solamente conocer ese pasado que ha sido borrado, sino comprender por qué estas narrativas históricas que han borrado y desconectado nuestra propia historia como pueblos originarios, por ejemplo, de Abya Yala, cómo estas desconexiones y estos borramientos posibilitan la perpetuación de las lógicas de dominación que se establecieron desde hace 500 años. Eso lo vamos a trabajar en este proceso formativo. Está abierto a todas las compañeras, compañeros, compañeras que forman parte de procesos organizados, de colectivas, pero también a la gente que no está necesariamente en organizaciones sociales o colectivas, y que está bastante preocupada por lo que está pasando en este mundo y por además la amenaza que hoy tenemos en nuestra América, en Abya Yala, frente a esta embestida neocolonial de imperios hegemónicos que no quieren soltar el poder que han acumulado durante 500 años, pero que están viviendo una debacle que es inevitable, y que hoy justamente los pueblos que hemos construido resistencias como reexistencias, tenemos la posibilidad de plantear alternativas frente a estos momentos complejos que vivimos, ¿no? Y de Karina Ochoa pasamos al filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado, quien centró su exposición en el legado de Frantz Fanon, otro filósofo, psiquiatra además, y su impacto en la lucha social decolonial. En contextos de lucha, pues muchas veces no terminamos matando el colonizador que está en nuestra mente, y pensando que hemos sido liberados, reproducimos lo que dice el amo. Entonces esto se reproduce en las élites
que intentan tomar control de procesos, ¿no? La falta de diálogos y de esfuerzos de reconocer todas las partes que están luchando, etcétera. Entonces, muchos de los bloqueos que hemos tenido para llegar a una descolonización más profunda en nuestros pueblos, Fanon lo vio de cerca siendo no solamente un intelectual, sino un militante de un proceso de descolonización y liberación, porque él fue miembro del Frente Nacional para la Liberación de Argelia. Entonces, ya sea desde sus estudios psiquiátricos, a sus observaciones del movimiento, a sus observaciones de las posibilidades del movimiento y de las contradicciones dentro del movimiento, nos dejó muchos instrumentos para poder diagnosticar todo esto, intentar manejarnos. Y hoy vivimos todavía en contradicciones profundas y más todavía contra un nuevo entonces fascismo en muchas partes del mundo que sigue creciendo. Y Fanon estuvo en ese contexto del fascismo. O sea, él batalló, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. O sea, batalló el fascismo directo como un soldado en el frente de Francia contra, contra los nazis. Y después se dio cuenta que el liberalismo francés era tan letal y tan racista como el nazismo que estaban luchando. Entonces también eso nos deja una lección hoy, que vemos este fascismo que ha incrementado, pero eso no quiere decir que el liberalismo es nuestra solución. El liberalismo, si acaso, le mantuvo la cama caliente al fascismo para que volviera. Y eso, pues, el trabajo de Fanon, Fanon estaba muy claro con todos estos temas. Y creo que esa claridad nos hace falta hoy. ¿Por qué crees que Fran Fanon sigue incomodando al poder? Uf. Bueno, nada más pensarse en ese primer capítulo de Los Condenados de la Tierra, cuando dice que el colonialismo solamente se puede destronar, abolir por medio de la violencia y que los sujetos colonizados tienen que confrontar al colonialismo violentamente, ¿no? Que la noción, piénsese en un mundo donde pues algunos apostaban por una, digamos, de intentar persuadir al colonizador de que fuera de otra manera o rogar o pedir. Fanon dice, no, tenemos que juntarnos y luchar. A luchar en todos los órdenes, ¿no? Eso puede llegar a una lucha militar como la que estaba Fanon, pero no quiere decir que en todos los contextos y todos los momentos es, pero sí la actitud combativa es fundamental. Entonces, pensar, Fanon es sinónimo con actitud de colonial combativa, no con un discurso sobre la descolonización o lo decolonial que se queda como un análisis de tipo académico, ¿no? Como una crítica al eurocentrismo. Fanon hace claro que la crítica al eurocentrismo para nada se queda muy corta ante lo que necesitamos para descolonizarnos, ¿no? La lucha contra el eurocentrismo todavía una modalidad crítica, pero la descolonización necesita la autotransformación y la creación de nuevas ideas y así él propone el tema de la descolonización en Los Condenados de la Tierra. Entonces él habla de que tenemos que también esto lo tomaba de otro gran pensador caribeño que decía tenemos que acabar el mundo tal como existe, tenemos que acabar con él para crear otro. Entonces, nada más estas expresiones son de espanto en el contexto actual. No solamente contra, digamos, la gente, los fascistas, etcétera, y los liberales inclusive, sino también contra, pues, digamos, tipo intelectuales o artistas o creadores culturales que están llevando una agenda supuestamente decolonial, pero como que intenta ser muy limpia, entre comillas, y separada de los movimientos y separada de los esfuerzos desde abajo. Entonces Fanon no, Fanon trabajaba siempre desde abajo y apostaba por la lucha de los que venían desde abajo contra los mecanismos de poder que los dominaban. Y por eso Fanon resulta todavía ser tan amenazante. Y de Nelson Maldonado Torres pasamos a la última entrevista. Esta es con el analista político boliviano Antonio Abal, quien destacó en Enfoque que tal vez el mayor error que tuvo la izquierda frente a las elecciones presidenciales fue no fortalecer las bases organizativas del sustento del proyecto boliviano. Vamos a escucharlo. Bueno, una primera es aquella que nos dejó el boliviano cubano o Ernesto Guevara cuando nos dijo que al imperialismo no hay que dejarle ni un tantito así, ¿no? Y aquí se dejó mucho más que eso. Se dejaron muchos campos abiertos
Y tal vez uno de los errores más grandes que se tuvo fue el no fortalecer las bases organizativas de sustento del proceso boliviano. Es decir, esas bases que habían creado el instrumento político, que eran actores principales, no recibieron un fortalecimiento a sus organizaciones, pero más allá de sus organizaciones también a toda la temática del debate, el análisis político ideológico. O sea, cuando no está en movimiento la fuerza motriz de los procesos, esto ya es conocido por todos en la teoría política revolucionaria, pues se quedan anquilosados y se vuelven estructuras estáticas, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a un proceso como en el caso boliviano. Es abandonar, ¿no?, un poquito a su suerte, digamos, a los verdaderos sujetos de los procesos como actores de cambio. Creo que este es uno de los mayores. Y el segundo tendría que ver con el cuidado en la aplicación de medidas económicas que en muchos casos aparecen como la ampliación de una clase media, digamos, en términos económicos, solamente del consumo, de aumentar el consumo y no preocuparte por lo que ese proceso que tú estás generando, como ampliar la clase media con mayor capacidad adquisitiva, está jugando un papel contrario, ¿no?, respecto a la lucha contra un sistema económico capitalista, ¿no? Está bien fortalecer el mercado interno, pero ese mercado interno tiene que ser fortalecido con un acompañamiento de una producción también interna, y que este consumo, por supuesto que se genera a partir de las mejores condiciones económicas, no esté ligado a los productos importados, ¿no? Este es uno de los temas en la economía que hay que profundizar, hay que ver, porque estos indicadores de mayor consumo, de ampliación del poder adquisitivo, a veces son engañosos, ¿no? Son engañosos. No es solamente ver el éxito económico que pueda existir, sino ver el tipo de mentalidad que se está formando a partir de la generación de ese tipo de actividad económica. Este es un problema que también se tiene que trabajar de forma autocrítica. Allí teníamos entonces analista político boliviano Antonio Abal. Enfoque. Con este repaso llegamos al final de esta primera agrupación de entrevistas vinculadas al curso de formación sociopolítica virtual. Esperamos que este material sirva como apoyo y motivación para profundizar en los temas que los docentes están abordando. Recuerden que hay tiempo hasta el 5 de noviembre, así finaliza este curso. En las próximas entregas vamos a compartir una segunda selección de entrevistas con otros expositores que también forman parte de este curso, de modo que todos los participantes puedan seguir contando con herramientas para el análisis y, por supuesto, el debate. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.